Hola, soy Julieta Spuller, soy médica clínica. Hola, yo soy Florencia López, médica generalista. Yo soy Marilina Cabrera, médica generalista. Les damos la bienvenida a esta presentación sobre programación del embarazo en mujer con antecedentes de infarto agudo de miocardio. Somos del grupo 2 y esto está elaborado en el marco de la Diplomatura Superior en Diabetes y Ciclos de Vida. Nuestro objetivo es compartir herramientas para comprender los riesgos y desafíos asociados con el embarazo en mujeres con antecedentes de infarto agudo de miocardio, optimizar la salud preconcepcional, aprender a evaluar y manejar el riesgo cardiovascular en estas pacientes, desarrollar habilidades para la planificación y el seguimiento del embarazo en mujeres con enfermedad cardiovascular, elaborar estrategias para minimizar el riesgo de complicaciones maternas y fetales y realizar recomendaciones claves para el cuidado integral. Durante toda la presentación vamos a pasar por varios temas que consideramos importantes. Para introducirnos en el tema, queremos mencionar que el infarto agudo de miocardio en mujeres en edad reproductiva es poco frecuente, pero se encuentra en aumento. Y esto se relaciona con los tiempos que estamos viviendo, donde muchas mujeres han pospuesto su maternidad en favor de su desarrollo profesional. Hay un aumento en la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular, como son la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos, sobre todo combinados con el tabaco, situaciones de estrés que incrementan significativamente el riesgo de infarto. Y por otro lado, tenemos el avance de la ciencia y la medicina que ha mejorado la sobrevida posterior al infarto. Esto plantea nuevos desafíos en la salud reproductiva, ya que muchas mujeres en edad fértil desean embarazarse después de haber atravesado un infarto. Es importante aclarar que el embarazo posterior a un evento coronario representa un embarazo de alto riesgo. Requiere una valoración preconcepcional estructurada, individualizada y multidisciplinaria. La evaluación preconcepcional debe ser exhaustiva e incluir varios puntos. Realizar un enfoque de las comorbilidades asociadas, como diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, realizando una historia clínica y un examen físico completo. Evaluar la medicación crónica que presenta, revisar los medicamentos utilizados, evaluar cuáles deben continuar, cuáles se deben suspender de forma segura o reemplazar por otro alternativo que no genere riesgos. Es fundamental realizar también una valoración funcional que incluya un electrocardiograma, ecocardiograma Doppler, donde se informe su fracción de eyección, ergometría, evaluar si hay síntomas de insuficiencia cardíaca y clasificar según su clase funcional. Otro punto importante es el tiempo desde el infarto. La planificación del embarazo debe hacerse idealmente luego de un año o más del evento y solo si la paciente se encuentra clínicamente compensada y con una buena función ventricular. También es necesario evaluar su situación coronaria, si hubo una revascularización completa o no, la presencia de angina o alguna isquemia residual. Es necesario contar con un equipo médico de atención que permita un seguimiento cardiológico y obstétrico adecuado durante todo el embarazo. Además, es clave evaluar la situación familiar y la red de apoyo emocional. Trabajar con la paciente sobre su deseo sobre la maternidad y evaluar si comprende los riesgos que pueden atravesar. Y como último punto, para cerrar esta parte tan importante de la evaluación preconcepcional, es evaluar el perfil metabólico. En las personas que estén planeando un embarazo, especialmente en los casos con enfermedad cardiovascular asociada, se debe evaluar el riesgo para el desarrollo de prediabetes o diabetes mellitus. Su detección precoz y adecuado abordaje reduce el riesgo de las complicaciones materno-fetales.
Durante el embarazo pueden presentarse complicaciones graves, tanto para la mujer como para el feto. A continuación presentamos los resultados que provienen de una revisión multicéntrica de embarazos en mujeres con antecedentes de enfermedad coronaria. Si bien el N es pequeño, se trata de 43 mujeres y 50 embarazos que se siguieron entre 1955 y 2012, la información obtenida fue suficiente para entender cuáles son estos riesgos y justificar la programación del embarazo en estas personas. En cuanto a las complicaciones cardíacas maternas, se presentó en el 10% de estos embarazos, tratándose tanto de eventos isquémicos, infarto agudo de miocardio, arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca, como de muerte materna también. En cuanto a las complicaciones obstétricas, presentes en el 28%, perdón, se describe parto prematuro, preeclampsia y hemorragia posparto. Y en cuanto a las complicaciones fetales y neonatales, se describieron en el 32%, tratándose de restricción de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, prematurez, muerte fetal intraútero o neonatal y exposición a fármacos con potencial impacto fetal. Bien, la Sociedad Europea de Cardiología propone una modificación de la escala de riesgo materno de la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace es clasificar, según la condición clínica actual y la presencia o no de complicaciones o alteraciones en los estudios funcionales de las personas que tuvieron un evento cardíaco, lo que hace es clasificarlo y definir cómo va a ser ese seguimiento y definir ciertas recomendaciones. En el caso de una persona con un infarto agudo de miocardio, ya entra directamente en la categoría de riesgo número 3. Y se mantiene en esta categoría en el caso de ser una situación estable sin complicaciones. Ahora bien, cuando ya hay la presencia de alguna alteración funcional o algún tipo de complicación, pasa a una categoría de grado 4. En este caso, esta escala lo que nos dice es que no se recomienda continuar con esa gesta y recomendar la interrupción. En el caso de una categoría 3, lo que recomienda es una atención más cercana, un aumento de frecuencia en las consultas, incluso de manera mensual y por equipos interdisciplinarios. ¿Por qué equipos interdisciplinarios? Porque el cuidado no puede estar centrado solo en una especialidad. O sea, tiene que estar coordinado por un equipo que incluya la mayor cantidad de profesionales de diferentes áreas, tanto de cardiología como obstetricia de alto riesgo, neonatología, en caso de contar con medicina materno-fetal también, el equipo de anestesia, psicología y trabajo social, porque se demostró que el trabajo conjunto mejora el pronóstico y permite decisiones clínicas más seguras con las consultas periódicas y decisiones compartidas. Como había dicho anteriormente, se sugiere que el seguimiento sea mensual con diferentes componentes del equipo. En cuanto a los controles durante el embarazo, es importante contar con una determinación basal del nivel del péptido natriurético de tipo B, valorar en caso de que la persona presente insuficiencia cardíaca de grado funcional y adaptar la actividad física de acuerdo a la condición de base. Es pertinente valorar si se requiere profilaxis tromboembólica, valorando el riesgo y beneficio, garantizar un nivel óptimo de hemoglobina y utilizar suplementos en caso de requerirlo, y elegir el tratamiento farmacológico adecuado y, por supuesto, planificar el nacimiento, que veremos más adelante. Dentro de los controles durante el embarazo, también es importante la valoración metabólica. La ADA recomienda descartar la diabetes que no había sido diagnosticada antes de la semana 15 en mujeres con factores de riesgo como obesidad, edad avanzada, y acá incluye los antecedentes cardiovasculares.
Y bueno, Sadalat recomienda la glucemia en ayunas a toda mujer embarazada en la primera consulta prenatal. Y no sé si no se detecta en este momento, el cribado universal de diabetes gestacional debe realizarse entre las semanas 24 y 28. Algunas medicaciones deberían suspenderse desde antes de la concepción, como son las estatinas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y la espironolactona. Se pueden continuar, si es necesario, la aspirina a bajas dosis y los beta bloqueantes. El más utilizado es el labetalol. Se debe evitar el uso de atenolol por su relación con la restricción del crecimiento intrauterino. También debemos evaluar si es necesaria la anticoagulación en caso de haber habido un stent reciente. En ese caso podemos considerar la heparina de bajo peso molecular. En cuanto a la finalización de la gestación, la toma de decisiones debe ser siempre individualizada acorde a las características clínicas de cada paciente. La Asociación Americana del Corazón sugiere que, si no hay indicaciones obstétricas o neonatales para el nacimiento en el término precoz, realizar la inducción del parto a partir de las 39 semanas. La Sociedad Europea de Cardiología también recomienda la finalización de la gestación en madres con cardiopatías a partir de las 40 semanas. Se recomienda siempre la finalización por parto vaginal, ya que está asociada a menor pérdida sanguínea, menor riesgo de infección y menor tasa de complicaciones tromboembólicas. La cesárea se debe considerar cuando hay indicaciones obstétricas específicas, pacientes que toman anticoagulantes orales, que tengan enfermedad aórtica importante o insuficiencia cardíaca aguda intratable. En caso de cesárea, se recomienda el monitoreo anestésico estricto. Se recomienda también de registro de presión arterial, de la saturación y de la frecuencia cardíaca materna, así como también la monitorización fetal continua durante el trabajo de parto. Durante el puerperio, esta monitorización debe continuarse por un mínimo de 48 horas y además debemos reforzar las medidas de prevención trombótica, como son la compresión a nivel de miembros inferiores, la deambulación precoz y la tromboprofilaxis. La anticoncepción es un tema que debe abordarse desde la adolescencia. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda evitar el uso de estrógenos porque está asociado al aumento de riesgo de trombosis venosa e hipertensión arterial. Los métodos anticonceptivos con progesterona, tanto orales como inyectables, están indicados, ya que tienen bajo riesgo de trombosis. El DIU también es un método seguro, pero no se recomienda en pacientes anticoaguladas por su efecto adverso de aumentar el sangrado durante la menstruación. Y el SIU, el sistema intrauterino, es el método de elección en las pacientes con cardiopatía, ya que disminuye el sangrado menstrual y no utiliza estrógenos, es a base de progesterona. Bueno, siempre recomendamos, como dijimos, esperar al menos 12 meses desde el evento cardíaco para buscar el embarazo, evaluar el riesgo según la escala de riesgo de la OMS modificada que vimos recién y la situación clínica de cada paciente particular. Debemos retirar los fármacos que están contraindicados desde antes de la concepción y realizar un acompañamiento siempre centrado en la persona que sea de manera continua e interdisciplinaria. Como conclusiones, podemos mencionar que los datos sobre los efectos del embarazo en la evolución de la cardiopatía coronaria son escasos debido a que hay pocos estudios al respecto. Generalmente en las pacientes hemodinámicamente estables que tengan una función sistólica ventricular izquierda preservada, el embarazo es posible y es seguro. Debemos desaconsejarlo en caso de que haya hemodinámica deficiente, alguna lesión ventricular izquierda significativa, una fracción de eyección reducida o que haya síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Debemos aconsejar a las mujeres en edad reproductiva con enfermedad coronaria consultar al cardiólogo siempre antes de quedar embarazadas. Las mujeres embarazadas deben ser atendidas por un equipo obstétrico y cardíaco experimentado, como dijimos, siempre de manera interdisciplinaria. La aspirina a bajas dosis y los betabloqueantes pueden ser usados en el embarazo, son seguros, y actualmente algunas estatinas están en estudio para poder aprobar su uso durante el embarazo. Bueno, los contenidos expuestos en esta clase se basaron en varias guías internacionales, como la Sociedad Europea de Cardiología, el Consenso Argentino de Cardiología y revisiones sistemáticas que fueron publicadas en la British Medical Journal y el Journal of American College of Cardiology. Muchas gracias por su atención.